Bueno, para mí es más que un prestigio, un honor contar aquí con un amigo desde hace muchísimos tiempos y además pues una persona de quien yo me precio de ser un seguidor como abogado y además como uno de los grandes comunicadores que tiene este país. Yo creo que el programa La Respuesta ha sido una escuela, sobre todo para nosotros saber. Claro que nunca lo hemos logrado. ¿Cómo se hace un programa a base de comentarios y analizar un tema durante una hora sin cansar y que mantenga la atención de la opinión pública y que genere tantas informaciones? Por supuesto, me refiero al doctor Marino Vinicio Vincho Castillo, a quien doy formalmente la bienvenida. Doctor, caramba, ¿cómo anda Héctor, usted? la alegría de estar aquí contigo, una especie de reencuentro, De porque reencuentro, sí. teníamos mucho tiempo que no Sí. Pasa coincidíamos. que yo estaba arreglando un rincón ahí para No, acomodar pero y estoy todo muy esto. bien impresionado. Veo que tu trabajo ha sido admirable. Sí, Yo, cuando te vi trabajar en tu juventud sí. como reportero, siempre tuve la idea de que progresarías mucho. Gracias, Y te doctor. harías muy... Ya me dice que eres abogado. Así es. Eso es un paso cualitativo importantísimo, que está haciendo maestría. Terminando una maestría de Bueno, Derecho Constitucional. eso es muy bueno, muy bueno. Eso yo lo celebro y Sí, a nombre de La Respuesta te doy las gracias. gracias. Es una escuelita, No, no no. llega a escuela, una Es una escuelita. escuela, doctor. Bueno, son los temas Sí, y las horas de vuelo, sí. el tiempo de Entonces vida. hay que los muchachos, a veces la gente que hacemos televisión, cuando nos juntamos, y bueno, uno se pone a Pero, analizar los pero distintos tú has programas. observado que yo muchas veces me interrumpo y digo, abro para los jóvenes. Sí, así mismo. Entonces a veces le cito cosas de los 80 y digo, los que nacieron ahí no conocieron de no esto. conocieron, sí. Pero el asunto es que nosotros, a veces productores decimos, bueno, pero esa capacidad de un tema, de analizar, porque uno, bueno, en una entrevista dinámica la gente ve, pero un comentario, una cámara fija para una persona y que no, el televidente no se despega de ahí, Eso- mantiene la atención. Eso tiene, Héctor, mucho que ver con la segunda naturaleza de uno. Yo soy abogado Sí, claro. de los 22 años y ejercí mucho, intensamente, la materia penal. Sí, Siendo joven era casi un trabajo diario en procesos pesados. Y entonces el abogado desarrolla, el penalista desarrolla habilidades en la memoria para recordar fechas, nombres de testigos, circunstancias, porque ahí no se puede uno guiar de nada escrito, es una caja de sorpresas. eso es así. Y entonces le da también mucha seguridad en la exposición, que cuando tiene el tema bien concebido, habla interminablemente. Bueno, yo también lo disfruté a usted en estrado y la verdad que la verdad Sí, que pero eso, ya estoy fuera de esto hace sí, tiempo, por razones de edad, de salud, de cosas, porque pero usted se ve muy muy bien, buena, excelente bien. pero también hay que cuidarla. Sí, claro. Y el esfuerzo penal es muy apasionante. Sí, El esfuerzo penal te consume muchas energías y te coloca a veces, porque tú tienes que defender regularmente cuando uno llega a ciertos niveles, casos, sí, y bien sea en defensa o en acusación, tú te estás haciendo cargo del drama de otro eso es así. y lo tienes que defender como propio y perderlo como ajeno. Eso es así. Porque si te quedas con las cosas del proceso, te va a liquidar. Sí. Pero es como quiera, es una responsabilidad. La suerte que usted tiene, esos Yo muchachos, van muy bien. esos muchachos Van muy bien. son Y ahora están entrando los nietos. entrando los nietos y además en toda esta época moderna y con todo Los muchachos, los nietos, estoy fascinado. sí, Van muy bien, muy preparados y muy abogados. sí, así es. Y
tengo esa alegría porque finalmente yo soy abogado de nacimiento y de origen, digo, porque mi padre fue un abogado Claro. importante, yo no lo conocí. Después mi hermano mayor fue un abogado también interesante. Pero a ti te lo digo, es una profesión interesantísima. Estúdiala, estudia Sí, incesantemente. sí. Porque la República necesita que la abogacía se empeñe en revalorizarse, fruto de muchísimas circunstancias, a veces desagradables. Claro. La sociedad como que ha ido perdiendo el respeto solemne por sus abogados. Hemos sido siempre atacados. Una vez se dijo que el mundo no se salvaría hasta que no echaran a todos los abogados al mar. Y yo después digo que bueno, pero nos sustituyeron los economistas. Pero bueno, sí, lo que hay que siempre todo, es mantener la ética sobre todo. Doctor, sí, doctor, bueno, la verdad es que hay algunos temas que con usted, que es una autoridad y que ha hablado de esos temas por mucho tiempo, no siente la necesidad de conversarlo y para ver cuál es la opinión de usted. Yo he estado comentando en las últimas 3, 4 semanas que he visto el fenómeno del reflujo de la agresividad del narcotráfico aquí en la República Dominicana, un bombardeo sin precedentes de drogas en tan poco tiempo. Y yo he dicho, si esto no tiene algún tipo de relación con algunos elementos que fueron pues extraditados a Estados Unidos y que después han venido con prácticamente su poder económico, quizás uno no esté en eso, pero bueno, ya agarraron uno que es un veterano en eso. Y me gustaría saber, bueno, en qué ha podido haber pasado para que haya como esta agresividad del narco nuevamente. Fíjate, a mí no me sorprende que se haya producido esa especie de reaparición intensa del tráfico. Incluso en el programa del domingo pasado, el fin de semana pasado de la respuesta, yo pasé casi 50 minutos analizando el tema. Porque hubo un error muy grave cuando se diseñó el Plan Colombia y el Plan Iniciativa Mérida. Estados Unidos ha hecho inversiones inmensas para tratar de controlar el flujo central. América Central, Colombia, América Central, México, Estados Unidos. Entonces, el error consistió en que los que diseñaron los programas no midieron la habilidad ya sabida del narcotráfico internacional de ser flexible y utilizar lo que se llama una política de balón. Ellos iban a girar hacia el este, porque el tráfico central se le había hecho más complicado. Incluso el tipo de recursos que nos quisieron llegar, como dentro de las posibilidades de la Iniciativa México, hubo necesidad de devolverlo, de no recibirlo, porque era mínimo, no sé si tú lo recuerdas. Sí, el doctor presidente Fernández dijo que eso era inestimable. Y la verdad es que eso, acercándose a la frontera que es Puerto Rico, la tercera frontera norteamericana, o el que ingresa a Puerto Rico ingresó a Estados Unidos. La proximidad, el narco no iba a desperdiciar su oportunidad. Y evidentemente nos golpearon muy duramente. Del 2000 al 2009 el asunto fue bestial. Yo volví a gobierno en el 5 y me encontré con algo totalmente diferente a lo que habíamos dejado en el 99, que era el tiempo en que estaba Bill Clinton, pero estaba Barry McCaffrey. El general McCarthy.
que era un eje formidable de apoyo a lo que yo llamo la protutela logística, que es indispensable en una lucha de este tipo, porque la fuerza del narco internacional es casi un macroestado paramundial. Claro. Entonces, se comenzó a reaccionar sobre eso. La traída de los aviones Tucano sirvió para que incluso se limpiaran los cielos considerablemente. Hice una vez la lectura de trabajo del Comando Sur en su revista orgánica, reconociendo a la Fuerza Aérea nuestra y entendiendo que habían cumplido un papel. Sin embargo, teníamos dos debilidades graves: la frontera del oeste, un narcoestado, y el mar. Con el mar se trabajó. Han traído algunas lanchas, pero no se ha hecho el trabajo en profundidad, en el radar de superficie que falta. Y ahí se progresó bastante. Ahora bien, en los últimos 3, 4 años, evidentemente se ha notado el deterioro. Y fíjate, es bueno decirlo aquí en agenda, que no lo he dicho en la respuesta. Yo estuve en Bruselas en una conferencia importante a nivel ministerial de la UESELAC en junio del 12. Ya. Y entonces dicté una conferencia allí que parece que tuvo mucha aceptación, porque gente de Europa de gran responsabilidad me decían que ellos habían aprendido cosas del Caribe que no las tenían bien percibidas. Me sorprendió cuando se dio un dato en un trabajo que hizo la UESELAC aquí en diciembre del 12, que correspondía hacerlo, fue creo que en Bávaro, ya el presidente Medina estaba en el poder, de un aumento de un 800% del tráfico de dos puertos esenciales nuestros, el superpuerto de Caucedo y Jaina. Entonces yo decía, pero ¿de dónde rayos sale este incremento? Fíjate lo que son las cosas. A raíz del terremoto de Haití, entre las concesiones generosas que le hicimos, figuró, como tenía un pequeño puerto que quedó destruido, Sí. la posibilidad del uso de nuestros puertos. Pero hubo un defecto inmenso en eso, chequeado de origen. Cuando el furgón iba con recursos de otras partes del mundo, regresaba, pero chequeado de origen. No se abría aquí. Wow. Entonces yo dije, pero aquí es que está el incremento mayor, un 800%. Entonces el asunto comenzó a sentirse como que el narco estaba tratando de buscarle, o sea, no tenía el cielo, el mar se le estaba haciendo muy complicado. Incluso el apoyo norteamericano en la protutela logística, hubo un tiempo del 2000 al 2009 más o menos, que se ausentó. A raíz del atentado del 11 de septiembre, Sí. Estados Unidos se fue a su guerra, el Caribe fue muy descuidado. Aquí en el 6, 7 se hicieron conferencias de seguridad del Caribe que yo se los reprendí a ellos. Digo, enhorabuena, regresan, pero esa ausencia de ustedes ha sido fatal. Ahora bien, ¿cuál es el otro problema? Que las extradiciones han dejado de ser el instrumento de lucha contra la droga que fueron en otros tiempos. Sirvieron en Colombia, han servido en México para grandes capos. Pero para nosotros ha resultado un percance. ¿Por qué? Porque llegan allá y conforme a su mecanismo de la delación premiada, de bajas penas, el arrepentido, hacen acuerdo con el sujeto que llega en crímenes de banda y lo condenan mínimamente, y lo que le imponen como condena solo le ponen como cumplimiento quizás un tercio.
De ahí es que viene la corriente de deportados. Vienen deportados, tienen los recursos, tienen la importancia de que vienen ya aparentemente limpios porque fueron juzgados. El narco, el grande, el que está en las estructuras de los carteles, tanto Colombia como México mismo. Aquí Sinaloa se aposentó, no hay dudas. Entonces, el reciclaje, que yo se lo advertí al general McCaffrey en una conferencia que tuvimos en el Departamento de Estado con los centroamericanos, los ministros centroamericanos y Janet Reno, que era entonces la fiscal general. Yo le dije, general, usted se va a recordar, ustedes lo que están haciendo es reciclando ese personal, llega más fuerte, rico y conectado. El narco no lo va a desperdiciar. Muchos van a caer y seguir porque del narco la regla tétrica que hay es no se sale, que no sea para el cementerio la muerte, para el cementerio la cárcel, perdón. Sí, sí. Es decir, que todo eso influyó y ahora yo he visto algo que me ha preocupado mucho. Por ejemplo, el alijo de Romana, ya una coordinación a nivel de oficiales importantes, ya apagando un radar, apagando un aeropuerto para un aterrizaje favorable a un alijo, eso es grave, es gravísimo. Que ahí no tiene efecto el Tucano porque es un avión que viene... No, comercial, legal. Bueno, es un vuelo legal, aparente. Ahora he visto el último barco, el Calumba que sí, apresaron, que había dado 8 viajes. Pero parece, por lo que leí en la prensa, porque no tengo los datos, que el dispositivo que habían preparado para ocultar la droga era tan cerrado que en Puerto Plata cuando llega, el examen, me imagino que sí, superficial que le hicieron, no encontró nada. Aquí hubo que trabajar 3 días, según dice la prensa, para poder determinar dónde estaba. Entonces la diferencia es si ese barquito dio 8 viajes, estamos hablando ya de 16 toneladas, que es la mitad de lo que confesara Quirino haber introducido aquí cuando consiguió la sentencia de 20 años, reducida a 10 y después vimos todo cuanto pasó. Entonces la idea es que el asunto es muy delicado. Y yo digo, Héctor, y se lo he estado advirtiendo al gobierno, a la clase política en general, partidos y todo. Pero la autoridad norteamericana de hoy no es la que había en la administración anterior. Hay gente pesada. Hay una serie de cuadros militares importantes, retirados, con una comprensión de la región inmensa. Van a apretar. Pues a mí ese barco lo traen a San Susi. Y yo decía en la respuesta, caramba, pero si nunca nos lo querían entregar, ni el cargamento ni los autores, cuando lo apresaban en alta mar. Yo reñía mucho con la embajada porque ellos se lo llevaban a Puerto Rico, buscando disque seguridad en el juicio de Puerto Rico y desconfiando de la justicia nuestra. Eso era no lo explicaban así, pero en el fondo claro, era lo que lo llevaba a eso. Ahora lo traen a San Susi. ¡Pam! Lo ponen ahí, lo revisan, ahí está el escándalo. Hay unas conversaciones, Dios mío, con el que fuera capitán del Fénix. Yo recuerdo que el Fénix lo hundimos nosotros, yo estaba en la presidencia del Consejo de Drogas en Caldera para Camarones. Ese era de Floriano. ¿Por qué lo traen así, lo entregan como tan rápidamente? Yo digo, nos están probando. Ahora, hay llamadas de 4 personas, 3 con nombre y un desconocido. ¿Quién es el desconocido? No lo sabemos. La autoridad americana debe saber quién es. Yo pienso que es una prueba
a la que nos están sometiendo. Si por alguna razón ese desconocido no se descubre y es enviado a juicio, señalado en juicio, es una mala nota para aquellos. Fíjate que es un rejuego delicado que hay en esas políticas de lucha contra una cuestión tan pesada como es el narcotráfico internacional. Y definitivamente, doctor, entonces usted cree que probablemente los que fueron apresados, enviados y regresados, ya con uno tiene, por ejemplo, el ejemplo de Marconi, se podría decir que esa gente hay que mantenerle el ojo sobre ellos. Es que, fíjate, aquí se han producido muchas cosas delicadas. Francia nos dio la codificación procesal penal y la civil. Ahí existía una pena, que no era pena propiamente, denominada la vigilancia de la alta policía. Un individuo cometía un crimen, era condenado, era escarcelado por la razón que fuera, gracia, indulto, como fuera, cumplimiento. Y había un periodo, así se llamaba, y estaba en el código, vigilancia de la alta policía. Con la cuestión de los derechos humanos y los derechos fundamentales y la presunción de inocencia, hemos llegado al colmo de que en la nueva norma procesal ni siquiera se pueden utilizar los antecedentes. En la hora en que están juzgando a un sujeto, no se puede invocar un antecedente para tratar de configurar de quién se trata. No se puede. La vigilancia de alta policía fue la primera que se llevaron, que eso era contrario a los derechos humanos. Cuando hay una urgencia social mundial de vigilancia sobre el problema del tráfico. Entonces, las normas muy progresivas, Argentina se excedió en eso, el profesor Zaffaroni vino aquí, habló con un abogado y está recogiendo, ¿verdad? Está endureciendo. El propio profesor Zaffaroni tiene problemas allá de crédito y reputación, porque se considera casi como el abogado del crimen. Nosotros hemos tenido una repercusión aquí así. La autoridad, yo le he hecho la advertencia, tengan cuidado. Política, militar, policial, económica, de la gobernanza. Estados Unidos tiene unos controles ahora diferentes, que están luchando allá. Tú te encuentras, por ejemplo, con una noticia de que por primera vez detuvieron 14 dirigentes de la Mara Salvatrucha en 5 estados diferentes, a la misma hora, en forma simultánea. ¿Tú crees que eso no es un plan? Detienen de las familias tradicionales de la Cosa Nostra en Nueva York 7 miembros de Cosa. ¿Tú crees que eso es una misma reacción de las administraciones anteriores? No, hay otra cosa ahí. Y a nosotros nos debe de servir de advertencia y tratar de recolocar el empalme, porque es una lucha que tiene que ser necesariamente compartida. Si no se hace un esfuerzo compartido de asistencia entre los estados, se está en desventaja. Bueno, solicito la anuencia del doctor Marino Vinicio Castillo, una persona que ya pues no necesita más presentación. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de esta entrevista.